Continuando con los temas, vamos ahora al tema de procesos artísticos como medio de expresión de ideas, técnicas de dibujo y pintura. En primer lugar, habría que aclarar qué es pintura y qué es dibujo. No están claros los criterios por los cuales una obra es un dibujo o una pintura. Primero vamos a ver la definición de dibujo. Dibujo significa tanto el arte que enseña a dibujar como la delineación, figura o imagen ejecutada en oscuro y claro, y toma el nombre de acuerdo al material con el que se hace. Es una forma de expresión gráfica que plasma imágenes sobre el espacio plano, considerado parte de la pintura y una de las modalidades de las artes visuales. Se considera el dibujo como lenguaje gráfico universal y ha sido utilizado por la humanidad para transmitir ideas, proyectos y en un sentido más amplio sus ideas, costumbres y culturas. De acuerdo con su objeto, el dibujo se puede clasificar en dibujo de concepción, dibujo de definición, dibujo de fabricación y dibujo industrial. El dibujo de concepción es aquel en el que nosotros tenemos un concepto el cual queremos representar en un papel, un concepto de una idea. Por ejemplo, queremos dibujar una pieza o inventar una pieza para una máquina, cualquier máquina X. Entonces nosotros hacemos primero el boceto. El boceto se hace a mano alzada, tratando de ejemplificar qué es lo que queremos hacer al final. El dibujo de definición es aquel que define ya todos los rasgos correctos del dibujo que teníamos conceptualizado, o sea, del dibujo de concepción. En este caso ya no lo hacemos a mano alzada, ya utilizamos reglas, ya utilizamos medidas y utilizamos transportador y compás. El dibujo de fabricación es aquel dibujo en el que ya va a ir exactamente desde cualquier punto de vista el objeto en sí. Si estamos fabricando una pieza, podemos verla de frente, dibujarla por arriba, dibujarla por abajo, dibujarla por detrás y dibujarla por ambos lados. Y el dibujo industrial es aquel que se especializa en máquinas industriales. Ejemplo, si una máquina se le rompe un tornillo y no tenemos el tornillo, entonces un dibujante industrial va a hacer ese tornillo, el diseño del tornillo, para poderlo meter en una máquina y elaborar el mismo. La pintura es un arte plástica mayor. Esta utiliza el dibujo en mayor grado. Para pintar necesitamos utilizar técnicas o procedimientos, que son los que se utilizan para elaborar una obra pictórica. Entre las técnicas de la pintura tenemos pintura al fresco, pintura al óleo, pintura al pastel y pintura al temple. Son diferentes tipos de pintura. Por ejemplo, en la pintura al fresco son como los murales que ustedes observan en la calle, los que la gente le conoce como graffiti o murales normales. Esa es pintura al fresco. Pintura al óleo es como la Mona Lisa. Son cuadros de pintura que se utiliza un elemento llamado óleo, que es una pintura aceitosa y generalmente se pinta sobre un caballete. Tenemos la pintura al pastel, que es en la que se utilizan colores pasteles, colores brillantes, colores chillantes. Y tenemos pintura al temple, que estas pinturas también son plásticas y van templadas. Hay 4 grupos principales de procedimientos pictóricos: las técnicas secas, las técnicas al agua, las técnicas al agua ras y las técnicas de estampación o estampado. Las técnicas secas son aquellas que no necesitan disolvente para usarse, como por ejemplo los lápices, las ceras y las tizas. Son las más fáciles de usar y las más adecuadas para el aprendizaje. Su principal defecto es que la pintura, una vez terminada, debe enmarcarse en un cristal para ser protegida o para protegerla. Las técnicas al agua son aquellas que usan al agua como disolvente, únicamente pudiendo ser usadas de manera pura desde el pomo también. Se caracterizan por secar rápido y porque al secarse los colores se empalidecen ligeramente, o sea, aclaran un poco. Esto hace que los colores se vean difíciles de prever y controlar. La acuarela y la témpera son 2 buenos ejemplos. El acrílico es un material de secado rápido y se adhiere en cualquier superficie, incluida la tela o la cerámica, en comparación que la témpera y la acuarela, que se usan solo sobre papel o cartulina o cartón, pero no sobre otras superficies. Aquí vamos a ver unos ejemplos de las 3.
También tenemos las técnicas al agua ras. Estas se caracterizan por su brillantez de color y por ser de secado mucho más lento, por lo cual si necesitáramos acelerar su secado, se necesita disolventes que aceleren o actúen de catalizadores en el proceso. Por ejemplo, el medium, mezcla donde existen partes de aceite y otros diluyentes, la trementina o el secante de cobalto. Caso contrario, la lentitud del secado nos permite difuminar y modificar los colores a nuestro parecer sin prisas antes de que se sequen. En la actualidad la calidad de los óleos ha mejorado y resisten mejor el paso del tiempo. La pintura del óleo, por ejemplo, si nosotros quisiésemos modificar la Mona Lisa, que ya tiene varios siglos de antigüedad, nosotros perfectamente podríamos hacerlo utilizando un poco de agua ras y óleo. También tenemos un tipo de técnica llamado técnicas secas. Las técnicas secas son aquellas en que la pintura es sólida aunque untuosa y no es necesario disolvente para su aplicación. El pigmento se queda sujeto a la rugosidad del soporte como la pintura no seca. El cuadro ha de enmarcarse protegido por un cristal una vez terminado. Los tipos más comunes de técnicas secas son el carboncillo. Este es el más simple de conseguir. Consiste en una ramita de árbol carbonizada que tizna con facilidad y da un color negro intenso. Es una técnica muy sucia, pero puede borrarse y difuminarse con facilidad. Se usa sobre todo para aprender a dibujar. Lápiz de grafito. Es una barrita de grafito y arcilla cocida envuelta en un mango que puede ser de madera o un portaminas. No da un negro tan intenso como el carboncillo, pero no tizna tanto y sobre todo es de un trazo más estrecho. Entre estos lápices de grafitos tenemos los siguientes: lápiz con T, lápices de colores, pasteles, pasteles al óleo o pasteles grasos o ceras blandas y ceras. Otra de las artes plásticas mayores es la escultura. Ya habíamos visto escultura en la clase de lenguaje artístico, pero vamos a recordarla un poco. Se llama escultura, de latín sculptura, al arte de modelar el barro, tallar en piedra, madera u otros materiales. También se denomina escultura a la obra elaborada por un escultor. En pocas palabras, una escultura es una estatua.